Antes de comenzar el video, me gustaría enviar palabras de apoyo y consuelo a los países de Colombia, Ecuador y Panamá por el sismo ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026, así como a los países y personas que han sido víctimas de esta situación en años anteriores. ¿Alguna vez has visto una grieta en una columna, viga o un muro y te has preguntado si realmente es peligrosa? Una grieta puede parecer algo pequeño, pero en una estructura puede ser la primera señal de un problema mayor. Las estructuras de concreto reforzado están diseñadas para soportar diferentes tipos de cargas vivas y muertas. Por ejemplo, el peso propio del edificio, las personas, mobiliario, viento e incluso, dependiendo de la zona, los efectos de un sismo. Cuando una estructura recibe esfuerzos que superan su capacidad o cuando existe un problema de diseño, construcción o cimentación, pueden aparecer diferentes tipos de daños y fallas. En este video vamos a conocer 7 conceptos fundamentales y lo más importante, veremos cómo se producen y cómo podemos identificarlos. 1. Grietas y fisuras. Comencemos por algo que prácticamente todos hemos visto, las grietas y fisuras. Aunque muchas veces utilizamos estas palabras como si fueran lo mismo, técnicamente pueden representar diferentes niveles de daño. Una fisura generalmente es una abertura pequeña y superficial que puede aparecer por diferentes causas, como la contracción del concreto durante el secado, cambios de temperatura o pequeñas deformaciones. Una grieta, dependiendo de su tamaño, orientación, ubicación y evolución, puede indicar un problema más importante. Por ejemplo, una grieta vertical en un muro no necesariamente significa lo mismo que una grieta diagonal en una columna. Por ello, no debemos evaluar una grieta únicamente por su tamaño. También debemos observar dónde está, en qué dirección se desarrolla y si está aumentando con el tiempo. Una fisura pequeña puede ser completamente normal, mientras que una grieta aparentemente pequeña pero ubicada en una zona estructural crítica puede requerir una revisión profesional evaluada por un arquitecto o ingeniero civil. 2. Falla por cortante. Ahora pasemos a una de las fallas más importantes y peligrosas, la falla por cortante. El cortante aparece cuando las fuerzas internas intentan hacer que una parte de la estructura se deslice respecto a otra. En una viga de concreto reforzado, por ejemplo, las fuerzas cortantes suelen ser importantes cerca de los apoyos. Una característica típica de este tipo de fallas son las grietas diagonales. Estas comienzan como pequeñas figuras y fisuras posteriormente para aumentar su inclinación y longitud que conforme aumenta la carga. El problema de la falla por cortante es que puede ser muy repentina, a diferencia de una falla por flexión, donde normalmente podemos observar grandes deformaciones antes del colapso. Una falla por cortante puede producir una pérdida importante de capacidad en poco tiempo. Por eso los elementos de concreto reforzado utilizan estribos, que ayudan a resistir parte de estos esfuerzos. En una simulación podemos imaginar una viga cargándose progresivamente. Primero aparece una pequeña grieta diagonal, después se desarrolla hacia la zona de apoyo y finalmente la resistencia es superada. Puede producirse una falla considerablemente del elemento. 3. Falla por flexión. Cuando aplicamos una carga sobre una viga, esta tiende a deformarse. La parte inferior de la viga puede quedar sometida a tensión, mientras que la parte superior queda sometida principalmente a compresión, dependiendo de las condiciones de apoyo y de carga. En una viga de concreto reforzado correctamente diseñada, el acero de refuerzo ayuda a resistir las tensiones que el concreto por sí solo no puede soportar adecuadamente. Una señal característica de flexión son las grietas horizontales o aproximadamente verticales en las zonas donde existe tensión. Conforme aumenta la carga, estas grietas pueden hacerse más numerosas y la deformación de la viga puede incrementarse. Una ventaja de ciertos mecanismos de falla por flexión es que pueden presentar señales de advertencia antes de llegar al colapso, como deformaciones importantes y desarrollo progresivo de grietas. En términos generales, una falla dúctil por flexión suele ser preferible a una falla frágil por cortante. Número 4. Falla por compresión. La compresión ocurre cuando las fuerzas tienden a aplastar un elemento. Un ejemplo muy claro son las columnas, ya que reciben gran parte de las cargas verticales del edificio.
Si una columna recibe una carga de compresión superior a la que puede soportar, el concreto puede comenzar a deteriorarse. Podemos observar aplastamiento, desprendimiento del recubrimiento y, dependiendo del elemento y del esfuerzo, deformaciones o daños en las barras longitudinales y estribos. En elementos de concreto reforzado, el confinamiento proporcionado por los estribos puede ser muy importante para mejorar el comportamiento del concreto sometido a compresión. Pero una columna no necesariamente falla únicamente por compresión pura. En una estructura real puede existir simultáneamente compresión, flexión y cortante. Por ello, el comportamiento de una columna puede ser mucho más complejo de lo que parece. 5. Falla por adherencia. Otro concepto fundamental es la falla por adherencia entre el acero y el concreto. El concreto reforzado necesitamos que ambos materiales trabajen juntos. El acero soporta principalmente los esfuerzos de tensión y el concreto participa de manera importante en la compresión. Pero para que esta colaboración funcione debe existir una buena transferencia de fuerzas entre ambos materiales. Esta transferencia ocurre mediante la adherencia entre las barras de acero y el concreto que las rodea. Si esta adherencia pierde, la barra puede comenzar a deslizarse dentro del concreto. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la longitud de desarrollo es insuficiente, cuando existen problemas de anclaje o cuando el concreto alrededor de la barra se deteriora. El resultado puede ser la aparición de grietas y un comportamiento deficiente del elemento. Por esos detalles aparentemente pequeños como la longitud de anclaje, los traslapes y el correcto confinamiento pueden ser fundamentales para la seguridad estructural. 6. Falla por pandeo. Ahora vamos con una falla muy interesante, el pandeo. Ocurre principalmente en elementos esbeltos sometidos a compresión. Imaginemos una regla delgada. Si la comprimimos longitudinalmente, llega un momento en que, en lugar de simplemente acortarse, comienza a desviarse lateralmente. Eso es una forma sencilla de entender el concepto de pandeo. En estructuras podemos encontrar este fenómeno principalmente en elementos metálicos o elementos muy esbeltos. La capacidad de un elemento frente al pandeo depende, entre otras cosas, de su longitud, geometría, condiciones de apoyo y propiedades del material. Y aquí aparece algo muy importante. Un elemento puede tener suficiente resistencia al material y aún así fallar por inestabilidad. Por ello no basta con preguntarnos cuánto peso puede soportar un elemento. También debemos preguntarnos cómo se comportará cuando esté sometido a compresión y qué tan estable será. 7. Falla por asentamientos diferenciales. Finalmente tenemos una de las problemáticas que puede afectar a todo un edificio: los asentamientos diferenciales. Cuando construimos una estructura, esta transmite cargas hacia el suelo a través de la cimentación. Si el suelo se deforma de manera uniforme, el edificio puede experimentar un asentamiento relativamente uniforme. Pero el problema aparece cuando diferentes partes de la cimentación se asientan en cantidades distintas. Por ejemplo, imaginemos que un edificio donde una parte de la cimentación es más baja que otra. La estructura comienza entonces a deformarse de manera desigual. Como consecuencia, pueden aparecer grietas en muros, elementos estructurales, pisos y acabados. Estas grietas pueden presentar diferentes orientaciones dependiendo de cómo se esté deformando el edificio. Las causas pueden estar relacionadas con las características del suelo, cambios en la humedad, cargas diferentes entre zonas, problemas de cimentación o condiciones del terreno. Por ello, el estudio del suelo y el correcto diseño de la cimentación son fundamentales antes de construir. Como hemos visto, una estructura puede presentar diferentes mecanismos de daño y falla, pero hay algo todavía más importante. Una grieta no debe analizarse únicamente por su apariencia. Hay factores fundamentales como su ubicación, orientación, profundidad, evolución y relación con los elementos estructurales para determinar su importancia. La prevención comienza desde el diseño, continúa con una correcta ejecución de la obra y termina con una adecuada inspección y mantenimiento. Así que la próxima vez que veas una grieta en una estructura, no solamente pienses, es una grieta. Pregúntate, ¿por qué apareció? ¿Dónde está? ¿Cómo va evolucionando? ¿Y qué nos está tratando de decir la estructura? Porque muchas veces antes de que una estructura falle, primero nos da señales. Por lo que te recomiendo siempre solicitar la inspección de un arquitecto o ingeniero civil. Si te gustó el video, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios qué te ha parecido.
Te mando un gran abrazo y nos vemos en la siguiente edición Arttimer